buenos días, hermanos y hermanas de nuestra amada y querida comunidad de Macarao, Las Ajuntas, Caricuao y barrios aledaños. Bienvenidos de nuevo a su programa La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite por esta emisora los sábados y los domingos se retransmite a través de Radio Macarao y TV Caricuao, y también a través de las redes sociales, Johnny. Buenos días a todos nuestros queridos radiousuarios. Nos pueden seguir también por las redes de YouTube. Gracias a Nelson Suárez en las cámaras de TV Caricuao y a nuestro hermano Jesús Blanco también. Gracias a nuestra gente de Radio Macarao, Nelson Manuel Maldonado y nuestro hermano Rafael Fernández en la dirección. Gracias a todos nuestros queridos radiousuarios que siempre nos siguen y nos escuchan por TV Caricuao y por las redes de YouTube. Colocan La Voz del Pueblo de Dios. Hoy 7 de marzo desde Caracas, Venezuela. Bueno, como siempre, hoy tenemos un programa bien interesante, y vamos a escuchar un Jesús diferente a todos esos episodios que tuvo Jesús en su vida. Tuvo un episodio bien interesante, el cual vamos a analizar. ¿Cómo no? Pero antes, como siempre, mis queridos hermanos, les invito a ponernos en la presencia del Señor. Ustedes, los usuarios y usuarias, y nosotros, para que seamos instrumentos del Señor y poder transmitir este pasaje de la Escritura que hoy vamos a comentar. Pidamos la asistencia del Espíritu Santo para que Él nos ayude a interpretar y el significado profundo que tuvo en la vida de Jesús y también en la vida religiosa del pueblo de Dios. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por esta hermosa mañana que nos regala, por tu palabra. ¿Qué sería de nosotros sin ella? Es luz y faro para que nosotros tengamos una guía y saber el camino que nos lleva al gozo, a la alegría y a la verdadera liberación. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acababa la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerda y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo de tu casa me consume. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: así han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron lo que él había dicho, que él había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que los informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos hermanos, en esta tercera semana de la Cuaresma sale para la reflexión nuestra la figura de Moisés. Para entender lo que hizo Jesús en el templo, necesitamos referirnos a ese legado que dejó Moisés, o que dejó Dios a través de Moisés, que son las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Creo que es muy importante entender la reacción de Jesús, que sin duda fue una reacción violenta, ¿no? Pero es muy interesante también resaltar de que la violencia no fue en contra de las personas, sino de lo que estaban haciendo esas personas al blasfemar el templo, la casa de su padre. Creo que era muy importante que ellos también entendieran
de que Jesucristo no estaba hablando del templo físico, porque aquello ya estaba blasfemado antes de que Cristo tomara el látigo, porque ellos estaban utilizando el templo, que se supone que era la casa donde Dios habitaba, para un comercio asqueroso con los pobres sobre todo. Es muy significativo que en el texto bíblico Jesucristo derrama las mesas de los cambistas y abre la jaula de las palomas y se dirige a los que comerciaban con las palomas. Eso es un dato interesante que a veces se nos va. ¿Y por qué? Porque en el templo habían 3 animales que la gente compraba para sacrificarlo en honor a Yahvé, que eran los toros o las vacas, que la gente de mayor recurso, la gente rica, podía comprar una vaca o un toro y se lo ofrecía al Señor. Esa era la gente de la clase alta. La gente de clase media tenía que comprarse un chivito, una ovejita. Y los pobres, que no tenían dinero para comprar un carnero ni un chivo, pues compraban unas palomitas, 2 pichones de paloma. Que dicho sea de paso, esa fue la ofrenda que hicieron José y María cuando presentaron al niño en el templo. Y por eso Jesucristo le indignó que ellos le faltaran el respeto y explotaran a los más pobres, porque ese era el verdadero templo de Dios. Por eso Jesús va a decir: destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Se estaba refiriendo, como dice muy bien Juan en el Evangelio, al templo de su cuerpo. No se estaba refiriendo a aquel edificio que ya no era la casa de Dios, sino que era un lugar de mercado, donde los cambistas hacían los cambios de denarios para otra moneda, etcétera, ¿no? Era un comercio ya lo que habían hecho. Por eso es que Cristo le indigna y le sigue indignando el comercio que hay veces se hace con templos tanto católicos como de otras denominaciones, porque recuerden que esto es un programa ecuménico y nosotros queremos aprovechar la oportunidad para denunciar, y que los fieles ya deberían de también tomar un látigo para no permitir que se comercie más dentro de los templos que se supone que están consagrados al Señor. Pero lo más importante es que ese templo que se destruyó jamás se iba a reconstruir, y la prueba es que todavía lo que sigue allá en el templo antiguo es una pared donde los judíos todavía van a llorar su miseria y su pecado. El muro de los lamentos. Exactamente, el muro de los lamentos. Eso fue lo único que quedó del templo, y a Jesucristo no le interesaba reconstruir eso, y de hecho no se reconstruyó. Lo que él iba a reconstruir era el templo sagrado, que era su cuerpo, y el cuerpo místico de Cristo, que eran los seguidores, los pobres que creían en él. Esa era el verdadero templo, la verdadera iglesia. La iglesia es precisamente el pueblo de Dios, y por eso al pueblo de Dios también se le llama el templo donde habita el Espíritu Santo. Es interesante la reacción de Jesús y la indignación que tuvo cuando se le falta el respeto y se explota al pobre. Esto vale la pena que nosotros lo reflexionamos. ¿Y por qué? ¿Por qué refiero a las tablas de los mandamientos? Porque el primer mandamiento que puso Dios a Moisés para que dijera al pueblo es: ustedes solamente deben de adorar a Dios y a Él solo servir. Y por eso el pecado mayor es precisamente la idolatría, que es darle culto a dioses falsos, a darle culto a dioses que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, que tienen manos y no pueden tocar porque están inmóviles, porque están muertos. Los ídolos de la muerte llevan a la muerte, que fueron los ídolos precisamente del faraón. Por eso es que el mandamiento es celoso, Jesús. Glorificar a Dios, a Él solo servirá. ¿Y dónde puede servir al Dios vivo? No en un pedazo de estatua, no con una velita, no con un incienso. Usted sirve al Dios vivo, sirviendo, amando y respetando a los pobres de esta tierra, que son los preferidos del Señor. Johnny. Amén, gracias Pablo. Oye, muy buena esa información que nos diste, porque yo sabía que él había hablado en el templo, había sacado a esa gente del templo, pero no sabía que era el mismo templo donde hoy se encuentra el muro de los lamentos. Lo que pasa es que cuando me hablaste de que solo queda un muro,
me di cuenta rápidamente que Sí, me sí. estabas hablando del Muro de los Lamentos, que todavía la gente va para allá a peregrinar. Todavía ha pasado tanto tiempo, Jesús dio toda esa enseñanza y todavía la gente va para allá a peregrinar y a meter un papelito ahí. Y sobre todo cuando a un político, X político va para allá, coloca un papelito y las cámaras lo siguen para todas partes y los judíos agarran y se dan en la cabeza, se dan golpes en la cabeza con el muro. Y bien interesante, pero bueno, son sus creencias, ellos no aceptaron a Cristo. Bien importante esto porque Jesús primero va al templo y se consigue a estos vendedores que vamos a llevarlo al siglo XXI, lo que estamos viendo ahorita, y nos conseguimos que muchos templos en realidad son sitios de venta, donde te venden capulario, donde te venden flores, donde te venden oraciones, donde te venden misas de sanación. Como Ahora que viene la Semana Santa, hay que hacer una vuelta por Santa Teresa para que vean allí el comercio que hay allí alrededor de todo lo que allí se da. Palma, saumerio, de todo. Sí, entonces hacen desde del templo de nuestro Padre precisamente un comercio. Jesús hizo un látigo. En ese momento es bien interesante analizar a Jesucristo hombre, Jesús hombre, porque como lo dice la Escritura, el celo de la casa de mi Padre me consume. Cuando él vio aquello, lo consumió tanto hasta lo más profundo de su ser, que él no llegó a decirle, oye, por favor, tiene que sacarme esta cosa de aquí, con todo el amor que él predicaba. Yo creo que esta es la única parte en el Evangelio de Jesús que vemos a un Jesús encolerizado, a un Jesús con una ira bárbara, porque el celo lo consumió tanto cuando vio que la casa del Padre le habían puesto un sitio de comercio, que agarró y hizo un látigo. Entonces, me imagino que con el látigo echó a los vendedores. Otra persona va para allá y lo colocamos en el cielo. Entonces, cuando ve dónde está el dinero, agarra las monedas. No hay nada peor que se le pueda hacer a un comerciante, que se le quite el dinero y se le desparrame el dinero y lo corran, o sea, porque esa persona está detrás de ese Dios dinero, y él precisamente lo que hizo fue agarrarlo y tirarlo al piso, les volteó las mesas. Pero hay algo bien importante, ¿no? En ese templo se vendían, como lo estaba diciendo nuestro hermano Pablo, se vendían los bueyes, las palomas, los toros y todo esto, los chivitos y todo este tipo de animales, precisamente para hacer sacrificios que en ese momento se decía que eran agradables a Dios. Mataban el animal, le quitaban las vísceras, quemaban las vísceras porque regaban la sangre en el altar, quemaban las vísceras porque decían que ese olor es tan fuerte que llegaba y calmaba la ira de Dios. Bueno, ya nosotros conocemos que no es así. Nosotros tenemos un Dios, por la imagen de Dios que ellos tenían, ¿no? Exacto. Sabemos que no es así porque nosotros sabemos que tenemos un Dios de amor, un Dios que precisamente entregó a su único hijo. Entonces, vamos me gusta siempre esta parte, porque luego entregó su propio cuerpo. Cristo fue el Cordero de Dios. Cuando Cristo entrega su cuerpo, dice que este es el último sacrificio que hay. Ya no tenemos que estar comprando palomitas, ya no tenemos que estar comprando chivo, ni elefante, ni toro, ni nada de esas cosas, ni regando la sangre. Ya Jesucristo entregó la sangre por nosotros, ya Él se inmoló. Y dice, este es el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado del mundo. Ya no hay más sacrificio. Entonces vamos a llevar la palabra del Evangelio a lo que es el día de hoy y no tergiversar precisamente este tipo de cosas por la ignorancia que tiene mucha gente, porque no hemos leído el Evangelio, porque no nos hemos informado, y entonces nos llevan a otro sitio donde nos dicen que sí tenemos que matar a un animal, o tenemos que hacer otra cosa, o tenemos que adorar una imagen X para que Dios nos escuche. Y Jesucristo nos demostró en ese momento, cuando lo dijo, que cuando derribaran ese templo, Él lo reconstruiría en 3 días. Él sabía que lo iban a matar a Él, pero Él también sabía que iba a resucitar. Y Él nos dio a entender también con este Evangelio que nosotros también somos templo del Espíritu Santo, como tú bien lo estabas explicando, Pablo. Y cuando somos verdaderamente templo del Espíritu Santo, nosotros estamos llamados a seguir la vida de Jesús, no parecido a la vida de Jesús, sino exactamente igual. Yo siempre recuerdo a esta persona que me dice, es que tú quieres ser igual que Cristo. Y ojalá Dios quisiera que yo pudiera, pero ese es el verdadero camino, esa es la meta. Tenemos que ir para allá todos, no mi camino, el camino de Pablo, el camino de los camarógrafos, de los operadores, de nuestro querido radiousuario, de la gente que está vendiendo en la calle, que tenemos que quitarnos ese velo que tenemos en el rostro, y tenemos que despertar, porque cuando nosotros realmente despertemos y salgamos adelante, nos vamos a dar cuenta de que en este reino
es el reino. Esta tierra no es precisamente el reino de Dios. Nos levantamos en la mañana, salimos, trabajamos, buscamos la forma de sobrevivir. Venezuela está pasando en este momento por unos problemas bastante fuertes que tenemos que afrontar, pero verdaderamente, precisamente con ese amor, con la unión que nosotros debemos tener, con la oración, porque no es la oración solamente que tengamos que tener todo, para que verdaderamente el amor se refleje nuevamente en Venezuela. Quiero que me quiera decir algo, Pablo. Sí, fíjate, Johnny, me parece muy importante, volviendo al Cristo humano, de que es curioso, ¿no? Pero si nosotros observamos bien el contexto de la vida de Cristo alrededor del templo, Jesucristo no iba al templo a orar porque él no creía que allí estaba su Padre, ¿no? Él lo que iba era predicarle a esa gente de que estaban creyendo que allí estaba su Padre y no estaba su Padre. Cuando la viuda en el templo, él lo que iba allí era predicar. Y bueno, en esta ocasión fue a sacar los que se supone que estaban violando, y ellos pensaban que estaban faltando de respeto al templo, lo que le estaban faltando de respeto al pueblo, que estaban explotando la fe del pueblo. Y eso yo creo que tiene que indignarnos todos, ¿no? ¿Verdad? Eso por un lado, ¿no? Ahora, por lo del sacrificio, yo quisiera preguntarle a nuestros queridos audioescuchas y a los usuarios y usuarias de nuestro programa, ¿usted se ha puesto a pensar cómo Carrizo le va a agradar a un Dios el humo de los animales, el perfume de los animales? ¿Qué gana Dios con que usted le mate un cordero? Claro que dentro de este sacrificio había algo importante. No era tanto el sacrificio del animal, sino el desprendimiento, como tú dices. Por ejemplo, una persona rica lo que más le cuesta es desprenderse del dinero. No es el dinero que usted ofrece, sino el sacrificio que usted hace desprendiéndose del dinero. Es decir, está soltando algo, o una vaquita que usted tiene, que usted la da, que usted la ama mucho, usted la ofrece. Lo que es agradable a Dios no es la ofrenda en sí, sino el gesto de ofrenda, de desprendimiento, de despego para buscar la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después de Cristo, como el único sacrificio que abolió todos los sacrificios de la antigua alianza, ¿qué es lo que tenemos que hacer los cristianos? No seguir ofreciendo cosas materiales. La mejor ofrenda, yo siempre lo digo en la misa al llegar a este momento, ¿no? La mejor ofrenda que podemos hacerle es nuestro propio sacrificio. ¿Y cuál es nuestro propio sacrificio? Poner nuestros bienes, poner nuestro tiempo, poner nuestras capacidades para servir a lo que más Dios agrada, a los pobres, a los humildes, a los más sencillos. Por eso decía Monseñor Romero proféticamente, que ya próximamente vamos a hacer un programa especial para él, la gloria de Dios es que al pobre se le sirva, que al pobre se le dignifique. Ese es el verdadero sacrificio agradable al Señor: dar pan al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, ayudar y servir y promover a la persona que no tiene la capacidad, o que tiene esa capacidad dormida, que pueda desarrollarse. Eso es lo que necesita. El amor de nosotros es el sacrificio que Dios quiere, porque eso cuesta, y cuesta morir a nuestro egoísmo y a nuestro individualismo. Hay algo que me llama mucho la atención cuando esa frase que se dice que agarraron un chivo expiatorio. El chivo expiatorio, políticamente o policialmente, es una persona que se toma precisamente para echarle la culpa de algo y claro, lo meten preso, y ese es el chivo expiatorio. ¿Qué culpa tiene un chivo, una vaca, de los pecados que nosotros tenemos? Yo creo que nosotros tenemos que limpiar nuestros pecados. Nosotros no lo vamos a limpiar precisamente sacrificando un animal, pero hay sacrificios que sí verdaderamente, matando animales, son agradables a Dios. Eso yo siempre lo he explicado aquí. Por lo menos yo hago el sacrificio de las 7 gallinas, cuando son 3 gallinas negras, 3 blancas y una pinta. Esas gallinas se matan, se le quita la cabeza, se despluman, se meten en una olla con agua caliente, se le meten bastante verdura, se hace un buen hervido y se le reparte a la gente pobre. Es un sacrificio agradable a Dios. Eso es muy interesante. Exacto. Entonces, vamos a ver si te acostumbras y me lo hace a tu párroco, ¿no? Sí. Y bueno, lo de la vaquita, bueno, ¿sabe lo que es desprenderse de una vaca, señor? ¿Sabe lo que cuesta una vaca?
y entonces desprenderse de esa vaca. Bueno, yo hice en esa parte, yo respeto mucho a los hindúes, la vaca, lo que es una vaca sagrada. Una vaca no da tanto alimento, pero ya llega un momento en que ya no es útil, entonces bueno, tiene que ser sacrificada para que esa carne sea repartida y también sea consumida. Es un sacrificio agradable al Señor. Bueno, precisamente ese tipo lo vamos a hacer para limpiar nuestro pecado. Nosotros vamos a limpiar nuestro pecado cuando verdaderamente nos convertimos, cuando el amor nos convierte. En el momento que el amor nos convierte, que verdaderamente nos convierte, nuestra vida, Dios nos perdona nuestro pecado. Yo siempre coloco ese ejemplo que me llama mucho la atención. Se los perdonó a Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, que fue un perseguidor de cristianos, y no nos los va a perdonar a nosotros. Pero fíjate, Johnny, para terminar esta primera sección, ahora que tú hablas del chivo expiatorio, ¿por qué? Porque si yo cometo un pecado, alguien tiene que apagar la sed de venganza de un Dios vengativo. Si yo tengo en la mente que hay un Dios vengativo, que alguien tiene que pagar la ofensa que me hizo, entonces yo digo, bueno, en vez de destruirme a mí Dios, vamos a destruir al chivo, ¿no, verdad? Pero eso es ignorancia, no tiene. Por eso Jesucristo vino a enseñarnos al Dios verdadero. Y el Dios verdadero hace que el ser humano no sacrifique a nada, sino se sacrifique a sí mismo. Que nosotros sacrifiquemos nuestro tiempo, nuestra vida, por el bien de los demás. Para la segunda parte del programa tenemos un editorial y vamos a dedicar también al año internacional, el Día Internacional de la Mujer. Estamos esperando 2 llamadas de 2 hermanas nuestras que van a participar a través de la vía telefónica, pero vamos a escuchar una reflexión que yo hice de alguien que hace apenas un par de días celebrábamos el 2º año de su siembra solidaria. Me refiero a nuestro nunca olvidado y amado presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Este hombre entendió lo que significaba sacrificarse por un pueblo, inmolarse y desgastarse. Por eso lo titulo Profeta y Mártir. Vamos a hacer un corte musical y enseguida estamos con el editorial en la segunda parte del programa y con estas mujeres valiosas que espero que nos hagan esas llamadas que nos prometieron hacer. Enseguida estamos con ustedes con la segunda parte de nuestro programa de hoy.